de acuerdo con este horario, ya que yo entro al trabajo a la 1:15. Ya. Bien, pero también Licenciado, yo tenemos que también estoy pensar. de acuerdo con ese horario, por favor. Bien, escúchenme, pero también hay que pensar, sí, son 3 personas, tenemos 54 estudiantes. Hay que pensar en las compañeras que están saliendo de guardia, sí, están saliendo de turno, sí. Sí. Entonces, vamos a ver ese aspecto. No hay consenso, yo no tengo problema en desarrollar mis clases como está establecido hasta ahorita, ¿sí? Bueno, son 3 personas. Hagan su coordinación con la sede central. Yo voy a acatarlo como dice Gladys, lo que la mayoría diga. Pero sean, por favor, amplios en prever no solamente su comodidad, sino también de la mayoría de las personas. Sé que enfermería es cíclico y muchas veces pueden estar saliendo de guardia. Bien, entonces ya tenemos 30 personas, suficiente para poder arrancar mi disertación. Entonces, en esta segunda parte vamos a desarrollar lo que es vigilancia epidemiológica, ¿sí? Yo había introducido la clase haciendo mención de que un vigilante en epidemiología debe estar capacitada porque esas son sus armas, sus instrumentos para que se realice una buena vigilancia epidemiológica. Porque si una enfermera no me identifica un niño con erupción cutánea maculopapular y no vesicular y no hace ninguna acción, esa enfermera no me sirve, ¿sí? O ese equipo de salud no me sirve para vigilancia epidemiológica. Seguramente puede ayudarme haciendo peso y talla, tal vez puede apuntar lo que le dice el médico, etcétera, pero como vigilante epidemiológica no me sirve, ¿sí? Tampoco me sirve aquella persona que aún sabiendo que es un caso sospechoso de una enfermedad, no notifique a una instancia superior o no utilice los instrumentos pertinentes para poder registrar lo que está ocurriendo, ¿sí? Aún más, no me sirve un equipo de salud que no sabe realizar intervenciones cuando se presenta una situación. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a desarrollar conceptos que nos van a permitir abrir las ideas de qué cosas yo debo realizar como vigilante epidemiológico. ¿Me confirman, por favor, si estoy proyectando? Se ve, licenciado. Se ve, Licen. Muy bien, entonces vamos a hablar de la vigilancia epidemiológica, los fundamentos y sus conceptos, ¿sí? Dice que la vigilancia epidemiológica es la observación sistemática, ¿sí? Y continua de la frecuencia, la distribución y los determinantes de los eventos de salud y sus tendencias de la población. Analicemos estas 5 líneas. Dice observación sistemática. Eso significa ordenada, paso a paso. ¿Sí? No es como salir si está lloviendo o no está lloviendo. ¿Sí? Tenemos que hacer una observación de qué persona es, de qué edad es, de dónde procede. ¿Sí? Está acompañado, no está acompañado, con quién vive, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sistemática a partir de la utilización de un formulario o de un instrumento que me permita recabar la información. ¿Ok? Dice que debo observar la frecuencia, por eso decía de qué grupo etario es, de dónde proviene. ¿Sí? La distribución, ¿sí? Y los determinantes de los eventos de salud. ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿A qué se atribuye esa presencia física de un paciente con sintomatología de una enfermedad prevalente, por ejemplo? Entonces, de inmediato digo, caso sospechoso de sarampión, veo su esquema de vacunación, no está completo. ¿Sí?
Entonces, en menos de 2 días me aparece otro niño, ¿sí? Y en 10 días me aparecen 50 niños, ¿sí? Entonces yo debo ver la tendencia de la población, a qué grupo etario está afectando con mayor énfasis esta patología. Entonces de inmediato yo voy a poder identificar, ¿sí? Entonces estoy realizando la observación, estoy obteniendo información para que posteriormente yo realice una intervención, ¿sí? En términos resumidos, la vigilancia epidemiológica es la identificación de la información, ¿sí? O la obtención de información para la acción. Información para la acción. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Sí? La vigilancia epidemiológica es continuo, ¿sí? Si un día están de flojos y no han hecho su trabajo de vigilantes, puede ser un día que esté pasando una patología de vigilancia, ¿sí? Tenemos que valorar tendencias, ¿sí? Si estoy en el cono sur, como hace rato decía, ¿qué tendencias hay? De que haya presencia de Chagas, ¿sí? Siempre, cuando hago vigilancia epidemiológica, estoy comparando porque tengo que diferenciar de una patología con otra, ¿sí? Por eso existen los diagnósticos diferenciales. Vamos todavía. Principios de la red de vigilancia. ¿Qué significa? Principios, las cosas que sostienen la red de vigilancia, ¿sí? El principio de protección de la salud pública, ¿sí? ¿Por qué yo realizo vigilancia epidemiológica? Porque si dejo pasar un caso de sarampión, estoy poniendo en riesgo a toda la población que va a entrar en contacto con este foco de transmisión, ¿sí? Por eso estoy protegiendo la salud pública. Otro, fortalecimiento del nivel local, ¿sí? Yo hago vigilancia epidemiológica para fortalecer mi área de trabajo. No sé qué está pasando con el vecino, pero yo tengo que fortalecer mi nivel, ¿sí? De trabajo, mi entorno, para cumplir el principio uno, que es la protección de la salud pública de mi población. Dice el principio de tecnificar el manejo y flujo de los datos, ¿sí? Yo debo manejar técnicamente cada procedimiento, ¿sí? De manera precisa, sistemática, paso a paso, quiero decir, para que haya un flujo adecuado de los datos. No puede en el camino cambiarse la información. Yo debo garantizar ese flujo, ¿sí? Otro principio en vigilancia epidemiológica es decir, que promueve el análisis de la información, ¿sí? Entonces, la presencia de un caso de sarampión tiene que ser motivo de análisis, ¿sí? Se involucran tantas autoridades cuando existe un caso. Entonces, debo analizar qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué llegó un caso de sarampión? ¿Es un caso local o autóctono? ¿Es un caso importado? ¿De qué se trata? Yo debo analizar, ¿sí? ¿A qué se atribuye ese brote? ¿A que las coberturas de vacunación son bajas? ¿Sí? ¿A que estoy vacunando pero no estoy protegiendo a la vacuna como se debe? Siempre un dato es motivo de información. Perdón, siempre un dato es motivo de análisis, ¿sí? Entonces, regularmente, cuando hay casos de rabia, ¿sí? El peso estaba vacunado. Y el siguiente paso, jóvenes, es investigar quién le vacunó, ¿sí? Ahora, regularmente se hacen supervisiones durante la vacunación,
¿sí? El objetivo es terminar las vacunas, no importa dónde están protegiendo el biológico, ¿sí? Con su sombra, ¿ya? O le vacunan bajo un árbol cuando llegan los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Obviamente, lo que le han administrado es agua y ese perro se topó con el virus y está enfermando. Entonces, todo caso tiene que dar oportunidad al análisis, ¿sí? Otro principio, el principio de la veracidad y transparencia en el manejo de información. Ojo, señores participantes, si hoy no informaron un caso, el día lunes van a ser 3. Y si no informas en la semana, para la próxima semana van a ser 10. ¿Sí? Y así sucesivamente, el crecimiento dependiendo de la virulencia, ¿sí? De la patogenicidad de un agente puede ser exponencial, ¿sí? Entonces, si hoy día tengo 1, mañana tendré 2, pasado tendré 4, luego tendré 8, ¿sí? Y cada 8 otros 8, ¿me entienden? Eso es exponencial, como sucedió con el tema del coronavirus. Bien. Otro, el principio de asegurar intervenciones o acciones oportunas, ¿sí? Si ustedes trabajan con la verdad, dicen, hoy día es sábado, pero me han notificado un caso positivo de radio. Debo hacer un trabajo extraordinario, estoy haciendo una intervención o una acción oportuna. Pero si dicen, no me frieguen, ya es mi fin de semana, así que yo el lunes a primera hora, si quieren, se los hago rastrillaje, lo que ustedes quieran, ¿sí? La intervención ya no es oportuna, ¿sí? Si se trata de un caso de rabia y tenía que hacer un bloqueo de foco de 1 kilómetro a la redonda, el día lunes y martes debo hacer 5 kilómetros a la redonda, ¿sí? Entonces mi accionaria no es oportuna, ¿sí? Yo debo realizar las acciones cuando debo hacerlas, ¿sí? Y para finalizar, nos habla del principio de la privacidad del paciente, ¿sí? No a título de que estoy haciendo vigilancia epidemiológica, voy a llegar con mi ambulancia, mi sirena encendida, etcétera, disfrazado como astronauta, ¿sí? Para decirle, señor JJ, usted tiene VIH. No mate, ¿sí? Todo el pueblo se enteró. Porque han llegado haciendo o llamando la atención. ¿Ok? Es un ejemplo demasiado extremo lo que les pongo. Pero el principio de la privacidad del paciente, ¿sí? Hasta entre colegas, ¿sí? Con mucha discreción, con mucha profesionalidad, ¿sí? Porque regularmente es de una esquina a otra esquina, ¿no? El positivo ha venido, llévale y dale su tratamiento, ¿sí? Toda la sala se enteró. Entonces, hay aspectos fundamentales que no se pueden, ¿sí? Ventilar tan fácilmente. Ahora hablemos de los objetivos de la vigilancia. ¿Cuál será el objetivo de la vigilancia? ¿Qué se pretende lograr? ¿Sí? Dice detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. ¿Sí? Regularmente conocemos, por ejemplo, la tuberculosis. Iba de manera lineal y de repente hubo un cambio agudo en lo que es la ocurrencia y la distribución de la enfermedad. Aparecieron los casos multidrogos resistentes. Entonces, una notificación implicaba hacer seguimiento a muchos contactos, incluido al personal de salud, ¿sí? Y muchas veces, lastimosamente, los diagnósticos, primera vez que estoy enfermado de tuberculosis, pero ya soy multidrogos resistente. ¿Qué les parece? Porque he estado en contacto con pacientes multidrogos resistentes. Entonces, lo que se quiere con la vigilancia es detectar cambios agudos en la ocurrencia de la enfermedad.
¿Sí? Otro, identificar, ¿sí? Cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Entonces, si yo identifico datos, luego los voy a sumar y luego los voy a graficar. Y a partir de ello voy a hacer un monitoreo de qué cosas está ocurriendo, cómo se está distribuyendo, ¿sí? Y es posible hacer esto, ¿sí? Muchas veces después de hacer un gráfico de todo el año, en una sola mirada yo puedo decir, cada 3 meses ha crecido la enfermedad. O puedo decir, como el caso de las infecciones respiratorias agudas, en los meses con mayores casos son marzo, abril, mayo, por decir. Entonces, de esta manera, dice que el objetivo es identificar, cuantificar y monitorear, ¿sí? Otro, observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes huésped para la presencia de la enfermedad, ¿sí? Acuérdense lo que les hablé de la Aedes aegypti, ¿sí? Hasta hace 5 años, el 2015, no existía de manera oficial la presencia del vector del dengue, zika, chikungunya en Cochabamba, en Cercado, en Quillacollo. De repente, ¿sí? Aparece el vector transmisor de las enfermedades. Y al ser Cochabamba un municipio de tránsito, porque por aquí pasan las flotas de La Paz a Santa Cruz, de Santa Cruz a La Paz, Oruro, podrían haber estado viniendo pacientes contaminados y un mosquito que todavía entonces eran vírgenes acá, no tenían el agente, quiero decir, en su organismo, podían verse contaminados e iniciar lógicamente con la transmisión de la enfermedad, ¿sí? Entonces, hay que observar esos cambios, esos patrones, ¿bien? Otro, detectar cambios en las prácticas de salud, ¿sí? Entonces, a partir de la ocurrencia de muchas situaciones, hay que cambiar pues la actitud, ¿sí? ¿Sí? La forma de practicar la salud, ¿sí? Entonces, la vigilancia epidemiológica dice, en el tema de cáncer cervicuterino, identificación precoz del cáncer cervicuterino. Dice, hace un estudio y dice, ¿por qué no se realizan el Papa Nicolau a las mujeres? Y el 90% más dijo, no tengo tiempo, yo trabajo en el hospital, no tengo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Les da un día para que se vayan a realizar el Papa Nicolau. No hay más excusas. ¿Se dan cuenta? Bien, objetivo, investigar y controlar las enfermedades. ¿Sí? Es complementario al que yo identifique un caso, luego investigo y luego plantee actividades de control. Dice que el objetivo de la vigilancia epidemiológica es plantear los programas de salud. ¿Por qué creen que existe el programa TV, el programa radio? ¿Sí? Porque son enfermedades prevalentes en nuestro país. No es una enfermedad de Tiquipaya, de Cochabamba, sino es un problema a nivel nacional. Seguramente nos vamos a quedar con el programa COVID. ¿Por qué? Es relevante, pertinente, tiene por afección a mucha gente. Y si combinamos COVID, tuberculosis y VIH, es igual sinónimo a muerte. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos son bases fundamentales para plantear programas integrales en salud. ¿Sí? Y como último, la vigilancia epidemiológica permite evaluar medidas de prevención y control.
¿sí? La vigilancia epidemiológica me permite, ¿sí?, a mí analizar y evaluar cuánto bien le está haciendo, por ejemplo, el programa PAI a nuestro país. Y obviamente, pues es trascendental el cambio, ¿sí? Todavía les hablo yo del año 97, 95, cuando existían los casos de sarampión, ¿sí? Los niños podían estar jugando y 4 días después estar entesándolos, ¿sí? O que aparentemente ha curado el sarampión, pero en los siguientes años te das cuenta que había sido sordo o ha quedado ciego. Y lógicamente eso se convierte en un presupuesto familiar, presupuesto social, ¿sí? Entonces yo prefiero pagar una vacuna que cuesta aunque $10 a que le esté atendiendo con médico intensivista, licenciado intensivista, máquinas ventiladoras, etcétera, en un establecimiento de salud y de paso se muere, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar con prevención y control, no así curar la enfermedad cuando ya es muchas veces demasiado tarde. Vamos todavía. Eventos de salud bajo vigilancia. ¿Qué cosa vigilamos? Enfermedades vigilamos. Muerte vigilamos. Síndromes conocidos o desconocidos. ¿Sí? Si yo tengo un niño, por ejemplo, con malformación congénita, sordera, catarata, es un síndrome que me está diciendo que puede tratarse de una patología como es la rubiola congénita, por ejemplo. ¿Sí? Vigilamos factores de riesgo, ¿sí? Y otros eventos de salud pública que podemos nosotros hacer seguimiento y a partir de ello tomar decisiones. Criterios de priorización. Yo cómo priorizo, ¿sí?, la vigilancia de una u otra patología. El evento debe tener clara importancia en salud pública, ¿sí? ¿Cómo no lo va a tener en este caso el COVID? Por eso hacemos vigilancia, ¿sí? Tan importante es que en menos de 2 días puedo estar transmitiendo a toda mi familia, ¿sí? Debe existir acciones específicas en salud pública que puedan ser tomadas. Quiero evitar el COVID, tienen que lavarse la mano, tienen que ponerse barbijo, tienen que mantener la distancia, ¿sí? Hay acciones que puedan ser tomadas y estas aplicadas pueden disminuir el daño. Los datos relevantes para la vigilancia deben ser fácilmente disponibles, ¿sí? Entonces, yo voy a poder priorizar este problema y hacerle el seguimiento correspondiente, ¿sí? Vamos todavía con la epidemiología del sistema de vigilancia, perdón, con los elementos del sistema de vigilancia. Acuérdense que en resumen les he dicho, ¿sí? En resumen les he dicho de que la epidemiología es la información para la acción. Y vamos a ver las etapas, las actividades y los responsables de cada una de las etapas. La recolección de información, ¿sí? Son operacionalización de las guías normativas, ¿sí? Todo establecimiento de salud del sistema público tiene normativas que nos dicen qué debo hacer frente a cada situación. Detección de casos, ¿sí? Notificación, la clasificación de los casos, la validación de los datos son actividades que se deben realizar en la etapa de recolección de datos. ¿Quiénes son los responsables? El equipo de salud. La parte operativa porque es la fuente primaria de la información.
Las autoridades de salud local, intermedias y nacionales se van a encargar de clasificar los casos. Y cuando tengamos que hacer la validación de los datos, esta debe ser por las autoridades de salud local, intermedias y nacionales, en un proceso sistemático del menor jerarquía al de mayor capacidad de organización y decisión. Vamos todavía. La segunda etapa es el análisis de la información. A partir del registro, la detección de casos y demás, se hace una consolidación de datos, ¿sí? Y esa consolidación de datos medirá cuánto porcentaje representa el total de aquello que se ha notificado y se ha totalizado. Eso también lo tienen que hacer las autoridades de los centros de salud local, ¿sí? El análisis de las variables epidemiológicas básicas debe ser otro de los componentes, ¿sí? ¿Quiénes van a realizar? Gente que va a decidir. Muchas veces el equipo operativo, ¿sí?, hace el trabajo de negro, sí, pero no toma decisiones trascendentales. Intervención de la información. Perdón, interpretación de la información, ¿sí? Lógicamente, para hacer una interpretación yo debo comparar lo real con lo ideal, ¿sí? Y a partir de esta saldrán pues las debilidades, es decir, teníamos que tener 5% de EDAS y tenemos 15%, ¿sí? Mi interpretación dirá algo más que está pasando que el conocimiento de las madres. No sé si son las verduras, no sé si son el agua, pero yo debo, ¿sí?, interpretar esos datos para poder posteriormente tomar decisiones. Y terminamos en el ciclo, dice, la difusión de la información, ¿sí? Una vez discutida los datos que se han generado en un establecimiento, estos deben ser informadas a la instancia superior, ¿sí? Encadena el centro de salud a la cabecera municipal a la gerencia, y la gerencia lo va a llevar al servicio departamental de salud. Y el servicio departamental de salud consolida, en el caso de Cochabamba, de todos los municipios y provincias, para posteriormente, ¿sí?, enviarlo al Ministerio de Salud. De esta manera, tener una retroalimentación con indicaciones para intervención o, de otro modo, orientación para que podamos contribuir en el control de lo que se ha notificado, ¿sí? Hasta aquí, preguntas. Estoy hablando yo solito y el resto creo que está durmiendo. Adelante. ¿Qué opinión nos merecen los principios y los objetivos desarrollados hasta el momento en vigilancia epidemiológica? ¿Es la primera clase de todas juntas? ¿O ya han pasado clases? Licen, ya Adelante, Piña. hemos pasado clases de anatomía en un grupo junto, así Ya. virtual, el anterior módulo. Y Ya. no nos conocemos tan bien, sabemos que estamos entre Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz, si no estoy Así. mal. Ajá, entonces, por eso es que cuando nos creaban grupos incluso para exponer, nos conocíamos ahí. Bueno. Bien. A ver, ¿qué opinión le merece, sí, lo que acabamos de discutir en vigilancia epidemiológica? ¿Sí? Hemos hablado del ciclo de la información. ¿De qué manera usted participa en la elaboración y o consolidación y análisis de la información? Miriam, Licenciado. ¿cuál es tu grado, sí, cuál es tu grado de participación? Nosotros, especialmente enfermería, ¿no? Estamos más destinados a hacer charlas
para la comunidad. El hecho de que tenemos que estar conscientes con los familiares, digamos, por ejemplo, si vamos a hacer una charla de este tiempo más están las enfermedades por vías respiratorias y también a los niños. Entonces, recomendarles, hablarles, concientizar a las personas para que ellos puedan fomentar ya sea el lavado de manos, el uso de barbijo, abrigarse, tomar más cítricos, todo eso, cosa de que nosotros podamos prevenir. Y en el caso de vigilancia, nosotros tendremos que ir ya sea con el médico de salud, del ministerio nos designan un médico y con una licenciada más para ir a hacer vigilancia epidemiológica, ya sea por barrios, por sectores y hacer campañas Bien. también. Lo que quiero que enfaticemos es, una cosa son las acciones de promoción y prevención, es lo que tú me hablaste, información, educación y comunicación. Y otro lado es la emisión de informe a partir de la recolección, ¿sí? Hagamos solamente un ejemplo. Llega una madre con su niño al centro de salud, ustedes le toman datos en la historia clínica, ven su carnet de salud infantil, sus vacunas no están completas, la doctora le valora y ve erupción cutánea maculopapular, ¿sí? Entonces, ustedes están recolectando información, ¿ok? De inmediato, si realmente ustedes están identificando un caso sospechoso, va a generar un motivo de análisis. Le llamará a la doctora, a la pediatra, a la jefa pediatra, a la licenciada de salud pública y al director para comunicarles de que existe un caso sospechoso, ¿sí? Inmediatamente la brigada tendría que conformarse para hacer la investigación, ¿sí? Para posteriormente realizar una intervención. Me voy en esa línea, Miriam, ¿sí? Entiendo que hacen vigilancia epidemiológica de muchas cosas, pues hacen por deporte, por cultura, por todo. Pero lo que queremos es de que lo hagamos de manera sistemática utilizando los instrumentos más adecuados, ¿sí? Y no mezclemos lo que es en la emisión de información, ¿sí? Como medida de control y de prevención, no, sino la recolección de la información, el análisis y su posterior difusión a instancias pertinentes para que se puedan tomar recién las acciones, o sea, al revés, ¿sí? Vamos todavía. Vani Martínez. ¿Quiénes de ustedes realizan el CAI? ¿Quiénes participan en el CAI? A ver. Vamos, Susana Vargas, Melissa, ¿dónde están? ¿Qué es el CAI? A ver. ¿Qué había sido el CAI? Una vez participé, buenas tardes, dicen, participé en un RAI. Fuimos a una provincia con una licenciada Nancy. ¿Ya? Es como recaban información epidemiológica de todas las comunidades, digamos, de esa provincia, de todas las comunidades, de las áreas, las encargadas de salud, se reunieron durante esa tarde para intercambiar información. Careo anual de información, algo así, el CAI. Careo. Bien, es el comité de análisis de la información. Eso. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿de qué se trata regularmente los CAI? ¿Sí? Los CAI regularmente hacen la invitación y salen como niños a recitar, ¿no? Dicen BCG 20%, primera venta 30%, 40%, o sea,
Terminan y dicen gracias, se sientan y sale el otro, sale el otro. O sea, de lo que se trata, señoras, señores participantes, es de que ustedes analicen la información que han obtenido con lo ideal, ¿sí? Si yo estoy haciendo un CAI de 6 meses, mínimamente mis coberturas deben estar próximos al 50%, ¿sí? Pero si yo tengo una cobertura de toma de Papa Nicolau del 5% a 6 meses de trabajo, ¿a qué porcentaje voy a llegar a fin de año? A 10. A mí me pagan para identificar oportunamente los problemas de cáncer cervicuterino. ¿Merezco el sueldo que me van a pagar? No, ¿sí? Solo estoy realizando Papa Nicolau al 10% de las mujeres en mi área de trabajo. Peor aún, les han hecho abrir las piernas por deporte porque ni siquiera les han hecho seguimiento a sus resultados, ¿sí? Y muchas señoras en su ignorancia, en su humildad, ¿sí? Se van felices porque dicen, ya me he hecho el Papa Nicolau, suficiente para ellos es, ¿sí? Y el personal de salud no hace seguimiento a los resultados. Triste. Entonces, los comités de análisis de la información deberían determinar en compromisos de gestión. Yo como Susana Vargas, si tengo una cobertura de 5%, ¿qué voy a hacer ahora para alcanzar mínimamente el 80%? ¿Sí? Pero ojo, Susana me puede decir, licenciado, es que no tengo espéculos. ¿Sí? Me han dado 10 espéculos, pero me han dado espéculos, pues, gigantes. ¿Sí? O me han dado material, pero no tengo para esterilizar. O mi población rechaza porque soy varón, quieren una mujer. Entonces, si identifican esos problemas oportunamente y no están queriendo hacer lo que no han hecho en 10, 12 meses, ¿sí? En el último CAI, ahora, ¿cómo voy a decir de mis coberturas? 1% tengo. ¿Sí? ¿Y por qué no le descuentan a ese personal? Porque no ha hecho su trabajo. ¿Sí? Estamos hablando de un solo indicador, son 47 indicadores, ¿no? Vemos su cobertura de tuberculosis, 20%. Y entonces, cuando hacía el papel de supervisor de gerencia, yo les decía, ¿sí? Deberían de haberte cancelado solo el 20% anual, ¿sí? Y lógicamente, por ende, a las autoridades que le hemos supervisado. ¿Ok? ¿Por qué no estamos contribuyendo? Ese es el sistema sanitario debilitado, ¿sí? Pero para la próxima gestión nosotros habíamos cambiado la situación. Motivación. Por cada paciente TB que cures, te voy a dar 2 días libres. Extraordinario. ¿Sí? Además, te voy a dar un certificado de reconocimiento con la firma del programa TV, que no les cuesta a los del programa TV firmártelo. Pero cuando te presentas un concurso te sirve demasiado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Mentiría si les digo de que he mejorado las coberturas de Papa Nicolau de 10 a 50%. Mentiría. Pero se llegó por lo menos al 25%. ¿Sí? Los argumentos son muchísimos. La idiosincrasia del varón, ¿sí? A mi mujer yo con suerte la veo, ¿sí? ¿Tú quién eres para que me lo veas? ¿Sí? Rechazamos que un varón le tome Papa Nicolau. Esas cosas no existen. Entonces, todos esos aspectos restan. Además de que sería irresponsable de tomarle al 100% cuando apenas me pueden leer a esos 25% que le he tomado el Papa Nicolau. En Cochabamba teníamos una sola persona que lee todos los PAP. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay cajones y cajones de muestras y luego se mezclan y ya no saben de qué departamento es o de qué provincia es y
se pierde la información. Viene la señora y tengo que decirle descaradamente de que no ha llegado tu resultado. Entonces su esposo se enoja y dice, ¿ves? A eso has venido, pues. Lógicamente, esas son las debilidades del sistema sanitario, ¿sí? Es por eso, señoras, señores participantes, que los análisis tienen que realizarse periódicamente, pero con resultados. No es para encontrarse de mucho tiempo, para compartir, confraternizar. Yo sé, necesario es. Pero los trabajos realizados en los comités de análisis de la información tienen que tener frutos. Y para la próxima reunión yo debo exigirles a rajatabla, Susana Vargas, tu compromiso era este. Ya no quiero que me recites. Quiero que me hables de tus indicadores que tienes coberturas inferiores a lo esperado. ¿Sí? No me interesa. La BCG, como nace y le vacunas, vas a estar en el 80%, 90%. ¿Sí? Quiero que me hables de las otras cosas. ¿Sí? Seguramente, Susana, como ya trabajamos en una dinámica rígida, me va a traer propuesta, me va a traer resultados, me va a decir, me he reunido con los varones y les he hablado, les he dicho, ¿quién va a criar a sus bobitas si se muere su esposa, etcétera, etcétera? He hecho esto, les he sensibilizado, ¿sí? Y obviamente no he llegado más, licenciado, pero lo que he hecho en 6 meses, ahora lo he hecho en 1 mes. Ah, se nota el cambio. Por eso es importante analizar la información, señores. Vamos todavía. No nos desgastemos. Nos estamos desgastando muy temprano. Hemos hablado de esto. Bien. Recolección de datos y actividades. ¿Sí? Todo empieza con detectar casos y definir, ¿sí? Si estos son de alta sensibilidad y de especificidad, ¿sí? Para eso, pues, es importante que conozcamos nosotros las características de una enfermedad para decir caso sospechoso o no, ¿sí? Una vez que tenemos identificado el caso, vamos a notificar, ¿sí? Y vamos a clasificar los casos como sospechosos, como casos probables y como casos confirmados, ¿sí? El caso sospechoso, que depende de que el laboratorio nos diga, ¿sí?, si es o no es lo que estoy sospechando, ¿sí? El caso probable, signos y síntomas compatibles, ¿sí? Pero también se limita al laboratorio. Y los confirmados es aquel cuando se ha enviado la muestra, se ha aislado el virus o la bacteria y se tiene un caso confirmado con el laboratorio, ¿sí? Obviamente, en el proceso se van a validar todos los datos con el control de calidad, ¿sí?, de integridad, consistencia, uniformidad y confiabilidad de la información, ¿sí? El otro día discutíamos con una colega y el argumento, ¿no?, del laboratorio dice, ¿no que eras caso positivo? Sí, pero se había equivocado el laboratorio. Había sido un falso positivo. Situaciones que no existen así tan libremente. Los laboratorios que trabajan con seriedad, señores, realizan prueba de calidad antes de emitir la información, ¿sí? Todo dato que es oficializado tiene por detrás un procedimiento protocolar para alcanzar los resultados y otro que se llama procedimiento de control de calidad, ¿sí? Entonces, ese procedimiento de control de calidad permite, respalda para emitir un informe. O sea, no pueden
ser un día casos positivos y al día siguiente decirles, ay, nos habíamos equivocado. ¿Ok? Hablemos de las fuentes de datos. ¿Sí? Los fuentes de datos, ¿quién notifica el caso? El instrumento de registro es una fuente de datos. La investigación de casos y brotes, ¿sí? Las encuestas, ¿sí? Los rumores, ¿sí? Si no se conoce un dato, es porque no se ha investigado adecuadamente. Alguien ha tenido que ver, saber algo. Y lo único que nos despierta ese rumor es plantearnos una hipótesis y nuestra tarea es confirmar o descartar lo que se está rumoreando. Tipos de vigilancia. Tenemos la vigilancia pasiva, ¿sí? Que es fácil, de bajo costo, sostenible, ¿sí? Por si acaso, también se lo debe realizar en el establecimiento de salud, ¿sí? Entonces, no utilizamos mayor recurso, ¿ok? Pero tiene que ser un trabajo sistemático. Pasiva no quiere decir, espero en mi escritorio que me lleguen los datos, no. Debo hacer funcionar todos los consultorios para que de manera integral se haga la valoración de los pacientes en odontología, en peso talla, en consulta externa, en internación, en emergencias, ¿sí? Sistemáticamente, ¿sí? Porque la activa, ¿sí? Se realiza fundamentalmente a enfermedades que estamos empezando a eliminar, ¿sí? Estamos empezando a un proceso de erradicación, ¿sí? Sin embargo, si no se realiza adecuadamente esta vigilancia activa, pueden estar escondiéndose datos. Y en pleno proceso de erradicación, como le sucedió a Bolivia, aparecen casos de sarampión. Entonces retrocedemos nuevamente y hacemos el trabajo de eliminación para posteriormente recién plantear si cumplimos requisitos, criterios IO, etcétera, para la erradicación de esta enfermedad. Bien, por otro lado tenemos la vigilancia centinela. También es pasiva, sin embargo puede ser también activa, ¿sí? Para ello es importante designar, elegir unidades centinela, ¿sí? Tiene que realizarse un muestreo centinela y la condición centinela que es de vital importancia para poder hacer la vigilancia pertinente. En Cochabamba, antes de la implementación de la vacuna antineumocócica, se habían asignado a ciertos centros en el trópico, aquí en Cochabamba y en el cono sur, ¿sí? Centros centinela que estaban haciendo seguimiento a las enfermedades ocasionadas por el neumococo. Y después de tabular la información, después de hacer el seguimiento durante 4 o 5 años, se dijo que existen solamente 12 serotipos que ocasionan enfermedad neumocócica en los pacientes en Bolivia. ¿Por qué hago mención a esto? Porque las unidades centinelas son de investigación. ¿Y para qué también les he mencionado de los 12 serotipos? Porque si comparamos con Brasil y Argentina, ellos tienen entre 30 y 32 serotipos de neumococo. ¿Ok? Entonces, es importante trabajar de manera organizada, estructurada, aún así para implementar el tema de nuevas tendencias como fue la vacuna antineumocócica. Bien, la validación de los datos, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que haya un flujo, un ordenamiento, ¿sí?, para la toma de decisiones. Si la población asiste al establecimiento y las personas no tienen síntomas, no pasa nada. Se va a su casa y listo.
Pero si la persona tiene síntomas, ¿sí? Se debe evaluar si estos síntomas implican quejas, implican demanda de salud, ¿sí? Si fuese que implica, ¿sí? Con quejas, con mucho dolor, etcétera, ¿sí? Hay que preguntar si ya buscó atención o si no buscó atención, ¿sí? Si busca atención, hay que preguntarle cuál fue el diagnóstico, ¿sí? Presuntivo. Seguramente le sospechamos de sarampión. Inmediatamente se tiene que tomar un laboratorio y confirmar o descartar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si no se confirma el diagnóstico, el caso sospechoso se queda en notificado, ¿sí? Si se confirma el diagnóstico, ¿sí? Si se confirma el diagnóstico, debe ser notificado inmediatamente, ¿sí? Ahora, aquí puede ocurrir un error. Confirmamos el diagnóstico, pero la enfermera se estaba whatsappeando y no escuchó que el médico le dice notifique inmediatamente y quedara como caso no notificado. Vamos todavía con el punto 2. Estamos escribiendo el cuadro del flujo de la información. Análisis de datos, ¿sí? Cuando analizamos los datos, siempre hay la tendencia, ¿sí? De primero describir y luego comparar, ¿sí? Con la ocurrencia en el entorno o a nivel de otros países, etcétera, ¿sí? Comparamos con lo ideal para saber cuál es la brecha de la dificultad, ¿sí? Hay que hacer una descripción del tiempo, del lugar de la persona, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos del análisis de datos entonces? Establecer, dice, la tendencia, y esa tendencia puede ser secular, cíclica o estacional, ¿sí? Vamos a ver a continuación estos gráficos, ¿sí? Sugerir factores asociados e identificar grupos de mayor riesgo. A partir del análisis es posible hacer eso. Identificar, dice, áreas geográficas que requieran medidas de control. Todos estos aspectos en el tema de análisis de la información nos va a permitir tomar la decisión más adecuada y oportuna posible. Sí, por el contrario, ¿sí? No serviría yo como vigilante epidemiológico. Entonces ahí vemos una tendencia, ¿sí? Secular, ¿sí? Secuencial, quiero decir, de datos de año tras año, ¿sí? Aquí no hacemos una diferenciación, solo nos interesa saber cuál es la tasa por cada 100,000 personas, ¿sí? Por gestiones, por meses, si quieren, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos todavía. Aquí tenemos los casos de parotiditis, dice una situación ya cíclica, ¿sí? Casos de parotiditis por semana epidemiológica, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una comparación de las mismas semanas, pero de diferentes gestiones, ¿sí? Las mismas semanas, pero en diferentes gestiones, ¿ok? Entonces, hay una característica particular, si se dan cuenta. La semana 36, en los 2 años, han sido el descenso más bajo, ¿sí? Y posteriormente vuelve a reactivarse. Cuando hablamos de tendencia estacional, hacemos una graficación por meses, ¿sí? Podemos decir acá, por ejemplo, de acuerdo a la gráfica estacional, ¿sí? Para enfermedades diarreicas, corresponde a los meses de abril, ¿sí? Mayo y junio, siendo el pico más alto en el mes de junio, ¿sí? Sí. Entonces, de esta manera,
podemos nosotros hacer el análisis más pertinente de la información. Terminaríamos con esto en esta primera etapa, ¿sí? La curva epidémica, ¿sí? Es la, dice, representación gráfica de una epidemia, de las frecuencias diarias, semanales o mensuales. Entonces, aquí están viendo mensual, ¿verdad? ¿Cuándo ha crecido más la curva? En el mes de mayo. Y luego ha tenido la tendencia de descender de manera progresiva, ¿sí? El eje horizontal, ¿sí? El eje horizontal representa el tiempo, ¿sí? Y la vertical, la frecuencia, quiere decir la cantidad. Aquí, el tiempo de la semana 1 a la semana 51. Aquí la frecuencia, la cantidad de casos, ¿ok? Así se puede graficar. Las frecuencias pueden expresarse, dice, en números absolutos o en números relativos. Eso no hay mayor pertinencia, sino de acuerdo a la población de el lugar, ¿sí? El tiempo puede expresarse en días, semanas, meses o años, como lo está expresando esta gráfica o esta curva epidémica. Ahora, en una curva epidémica debemos identificar la ascendencia o la curva ascendente, que sería empezando de la semana 3, ¿sí? La semana 6 subió bruscamente, la 7 también, aparentemente había un pequeño descenso y se vuelve a incrementar en la semana 11 para alcanzar en la semana 12 el punto más alto, ¿sí? Posteriormente, hace un descenso sistemático y progresivo para llevar adelante la ocurrencia de la, de la enfermedad como tal, ¿sí? Entonces, esa sería la descendente. Al punto máximo también se llama el acme de la enfermedad, el punto máximo de la curvatura. Bien, preguntas hasta acá, señores. Vamos a quedar acá en tema de contenido. Hola, hola. Lucen, ¿puede poner la anterior diapositiva de curva epidémica? ¿Estamos acá? ¿Está bien? La anterior, donde está el concepto. ¿Ya? Ahí. Licen, buenas tardes, le habla Elizabeth. Hola, De Elizabeth. las tendencias secular, cíclica y estacional, Sí, no lo he entendido un poco. ¿Podría volver a explicar, por favor? ya. La tendencia secular o secuencial también se llama. ¿Sí? Estamos haciendo una valoración en periodos, ¿sí? O en gestiones similares, o sea, para ver la ocurrencia. Entonces, de manera secuencial podemos ver que la gestión 1990 es el punto más alto, ¿sí? Secuencial, progresivo. Ahora, cuando hablamos de una tendencia cíclica, ¿sí? Estamos haciendo la comparación de varias gestiones, en este caso de 3 gestiones, en un mismo periodo. ¿Ok? Acuérdense, cada una de las líneas corresponde a 1999, 2000 y 2001. Y aquí abajo están las semanas. ¿Sí? Y esa distribución de datos tienen características similares, que la semana 36 en las 3 gestiones resulta ser el más bajo. ¿Sí? Vamos todavía acá en la estacional. La estacional, por las características que sabemos que hay primavera, primero saber las estaciones, ¿no ve? Y de qué mes a qué mes comprende cada estación, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de las enfermedades diarreicas, en una gráfica estacional podemos ver de que
de que septiembre empieza primavera, octubre, noviembre, verano sería diciembre, enero, febrero, Sí. ¿sí? En otoño empezaría a ascender la curva más alta de los casos de diarrea, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, de esa manera podemos graficar, digamos, de manera estacional una enfermedad relacionada al tiempo y también la frecuencia, ¿sí? Mm, está bien, Luisa. Vamos, ustedes van a tener que elaborar este tipo de curvaturas y analizarlo, ¿sí? Y en eso va a consistir la tarea. Las personas me van a escoger una variable, ¿sí? Y me lo van a graficar por mes, ¿sí? Por mes. Pueden elegir cualquier variable. Diarreas, iras pueden elegir. Pueden elegirme, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajan en emergencia, segundo nivel, el tema de accidentes. ¿Qué meses podemos ver en una gráfica han tenido la mayor cantidad de accidentes? Pero por eso les digo, cada uno de ustedes elija una variable para analizar en todo el año. ¿Estamos de acuerdo? Listen, del año pasado estamos hablando, o sea, Del año de pasado. todo el año pasado Así es, por mes. Me dirá por mes, en las tres curvas, en las tres tendencias, no, o en, solamente en la estacional, ¿sí? Por meses, ya, vamos. Es que es mucha tarea, si no. Si les diría por semanas epidemiológicas, no lo van a hacer, se van a inventar. Prefiero que hagan esta estacional. está bien, listen, gracias. Lo mismo pueden hacer con dengue, ¿sí? Hay tantas enfermedades que pueden valorar ustedes. Bien, entonces, quiero cortar acá el tema de la presentación para mostrarles un poquito cómo está armado el tema de la plataforma, ¿sí? Entonces, en trabajo de clase, yo ya he organizado. El plan global del módulo está acá abajo, la planificación. Aquí tienen un texto base, ¿sí? Ahí está el texto base, a ver, vamos a verlo. Permítame, por favor. Ahí está el texto base. Ustedes pueden ingresar a este documento PDF para poder consultar algunos conceptos también. Hemos avanzado hoy día la unidad 1 de introducción de la epidemiología y la presentación está también colgada acá, introducción a la epidemiología. Les he puesto como tema 2, registro de la información. Aquí tenemos también una presentación en lo que les habla los instrumentos de recolección de la información de acuerdo a lo que estamos avanzando. Y estaríamos ahora desarrollando lo que es vigilancia epidemiológica, y ahí les he puesto el material de vigilancia epidemiológica. Lo vamos a ver la próxima clase, este video del comportamiento de una enfermedad, ¿sí? Y la primera tarea era realizar un mapa conceptual de las presentaciones efectuadas hasta ahora, hasta aquí, ¿sí? Y la segunda tarea va a ser esta elaboración de un cuadro, de graficar el comportamiento de una enfermedad en una gráfica estacional, ¿sí? Entonces, la tarea está programada para el día 21 de enero hasta las 11:59, o sea, hasta medianoche pueden entregar el trabajo. Tristemente debo decir que los participantes son 38 en este momento, pero los registrados en plataforma son 28. Gladys, le pido por favor oficializar de una vez los inscritos en plataforma. De lo contrario, tenemos problemas al emitir el tema de calificaciones.
¿sí? Si Susana no está registrada, por ejemplo, en la plataforma, va a entregar su trabajo, yo voy a calificar y no le va a salir su calificación porque no está registrado en el sistema, ¿me entiende? Y ese es un problema administrativo que nos lleva tiempo posteriormente a revisar uno por uno. Entonces, desde esta mañana, a ver, les he hecho indicación y hemos tenido un tiempo de 12 a 12 y media. A Abigail no le ha dado la gana de arreglar su nombre que está Flores, debe ser Flores, cualquier Flores. Pues. Angie, ¿sí? ¿Sí? Sin medidas debe significar, no sé. ¿Ya? Entonces completen por favor sus nombres de manera adecuada. Todo eso dice mucho de quienes se están formando en el grupo, ¿ok? Entonces, todas estas personas que están en este momento registradas, completen por favor Tatiana Cejas, su segundo apellido, sus nombres, con Lice, minúsculas, yo etcétera, solo etcétera. cuento con un apellido. Ese es mi nombre completo. Ya, pero póngale por lo menos pues en mayúscula, ¿sí? Está bien. Listo. Sí, estoy siendo Dicen, muy reiterativo con esto, pero como la clase está siendo grabada, para mí es el respaldo. No voy a aceptar reclamos después, ¿sí? ¿Quién dicen, está hablando? disculpe, Daniel, yo, adelante. Elizabeth, nuevamente. La Dime. tarea del mapa conceptual, tenemos que hacerle en hojas blancas, sacarle una foto y mandarle a la plataforma. Así podemos presentar. Yo no sé muy bien usar Claro, esto de... si lo hacen a mano y le sacan una foto, hasta se les va a quedar la información para su examen, ¿sí? Ah, ya, Pero si me está van a bien. buscar un mapa mental ahí que está subido en internet, lo voy a comprar y les voy a poner 0 en trabajo, ¿sí? Así que la dinámica que ustedes elijan, la mejor va a ser calificada. Por eso les pido el trabajo el jueves, porque me doy tiempo todo el día viernes para revisar los trabajos. Y el día sábado ya saben sus notas de 0, 20, 10, 15, lo que corresponda sobre 100. ¿Ya? Está bien, gracias, Licen. Listo. Dice una preguntita. Habla Erika. ¿Puede Adelante, Erika. repetir la segunda tarea, por favor? Graficar, ¿sí? Una patología, ¿sí? O un diagnóstico en la gráfica estacional, ¿sí? ¿Qué significa? Por meses. Yo voy a ver en una sola mirada en qué mes había habido más casos de accidente de tránsito, o de dengue, o de infecciones respiratorias, o de diarreas, o del tema que ustedes hayan elegido. ¿Ya? Ya le dicen gracias. Dice, buenas Venancia. tardes, soy Venancia de Santa Cruz. Una consultita, la tarea que nos están dando hoy es hasta las 21 horas de hoy día o hasta el jueves. Es hasta el 21 de enero hasta medianoche, antes de medianoche. Gracias, Lice. Listo. Bueno, señores, le voy a encargar a Gladys para que nos complete el tema del registro y ya vamos a tener todo listo. ¿Ok? Gladys, le agradezco mucho entonces que me ayude por favor con el registro del 100% de los estudiantes y si podemos crear un filtro para poner el departamento que corresponde para emitir las calificaciones. ¿Ya? Listen, buenas tardes. Habla Lauri Dorado. Una pregunta. Adelante. Las dos tareas es hasta el jueves, ¿no ves? Así es, tarea 1, tarea 2. Por favor, suban las tareas en cada plataforma. O sea, por eso he puesto tarea 1. Voy a crear otro, tarea 2. Cada uno tiene su propia calificación. La plataforma es el Classroom. Así es, les han debido mandar código de acceso. Ya, Listen, gracias.
Listo. Muy bien, entonces cerramos la sesión. Nos vemos el día sábado y estudien, por favor. ¿Listo? Está bien, Licen. Saludos cordiales. Gracias. Hasta luego.